Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Alejandro Chitiva Gordillo y hoy voy a presentar las temáticas de pensamiento algorítmico. Primero iniciamos con las proposiciones. Una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Como ejemplo tenemos la lluvia está cayendo. Yo puedo decir sí, efectivamente la lluvia está cayendo, entonces la proposición es verdadera. O puedo decir que no y que no está cayendo lluvia y está soleado, entonces la proposición es falsa. Otro ejemplo es si estudio entonces tendré una buena nota. Yo puedo decir que la proposición es verdadera. Y por último, el agua es transparente y la tierra es azul. Yo puedo decir que esta proposición es verdadera o falsa dependiendo de que si el agua está sucia o no, o si o se puede considerar que la tierra es verde o azul. Otro tema es lógica proposicional. Acá tenemos operadores lógicos. Primero tenemos la negación, luego la conjunción, luego la disyunción, luego la condicional y la bicondicional. La negación es pues lo que niega la proposición. Digamos que nuestra proposición es verdadera, entonces la negación la hace falsa y si es falsa la hace verdadera. Luego tenemos la conjunción. Eh, Esta dice que solo va a dar verdadero si ambas son verdaderas. Entonces si es verdadero, verdadero, verdadero. Si es verdadero, falso, falso. Si es falso y verdadero, falso. Y si es falso y falso, entonces falso. Y este es su símbolo. Luego tenemos la disyunción. Entonces sería que solo da falso si ambas son falsas. Bien. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces da verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces da verdadero. Y si la primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces da verdadero. Y si ambas son falsas, pues da falso. Luego tenemos la condicional. Esta dice que solo dará falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Pero si la primera es falsa y la segunda es verdadera, pues dar verdadero. Y todas las demás pues dan verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, verdadero. Y por último tenemos la condicional. Entonces, esta dice que si es verdadero, verdadero, da verdadero. Y si es falso, falso, verdadero. De todo lo demás, da dar falso. Con verdadero, falso y verdadero, da falsos. Luego tenemos la tautología, que es una proposición que es verdadera para todos los posibles valores de verdad. Esto quiere decir que en una tabla de verdad, si al final los valores de verdad al final dan verdad todos, entonces es una tautología. Luego tenemos la contradicción, es lo opuesto a la tautología. Es una proposición que es falsa para todos los posibles valores de verdad de las variables proposicionales. Es lo opuesto, si al final todos nos dan falso, entonces es una contradicción. Luego tenemos la contingencia. La contingencia es una proposición que puede ser verdadera o falsa dependiendo de las circunstancias. Entonces, esto dice que como algunas son verdaderas y otras son falsas, esto se considera una contingencia. Luego tenemos los conjuntos. Un conjunto se define como la agrupación de elementos que comparten una propiedad en común y conforman un todo. Digamos que yo puedo tener un conjunto de números, uno 2 3 un conjunto de colores, amarillo, azul y rojo, o aquí como el ejemplo, pueden ver polígonos y otro conjunto serían los polígonos regulares. Luego tenemos las operaciones de conjuntos. Primero tenemos la unión, la cual es representada con este símbolo. Estos son dos conjuntos y la unión es lo que está coloreado de azul. Por ejemplo, yo podría tener acá un 1, un 2 y un 3. Entonces, la unión sería 1, 2 y 3, o sea, todo lo que está coloreado. Luego tenemos la intersección, que es donde se unen los dos, lo que tienen más bien en común, y es acá este símbolo lo que lo representa. Vemos que acá tengo 1, 2 y 3, entonces la intersección sería 2. Luego de diferencia, es como digamos que a A le quitamos B. Entonces digamos, de nuevo el ejemplo, 1, 2 y 3, entonces solo nos quedaría 1, porque le quitamos todo lo que está acá. Luego tenemos el complemento. Acá tenemos lo que se llama es el conjunto universal, o sea, todos los números o elementos que tengamos. Y luego acá tenemos el conjunto A.
Entonces, el complemento del conjunto A sería todo lo universal menos pues el A. Digamos que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el complemento de A sería 1, 2, 3, 4 y 5, descartando el 6. Luego tenemos la diferencia simétrica. Digamos que es como una unión, pero sin, sin la intersección. Entonces digamos que tenemos 1, 2 y 3, entonces solo quitamos el 2 y nos quedaría 1 y 3. Esa es la diferencia simétrica y este es su símbolo. Luego tenemos los números binarios. Un número binario es un número expresado en el sistema de numeración base 2. O sea, se usan símbolos, dos símbolos. Comúnmente es el 0 y el 1. Bits y bytes. Primero tenemos los bits. Los bits son una unidad más pequeña de información que una computadora puede procesar y almacenar, representada en un estado binario. Normalmente es un 0 y un 1, que se utiliza para representar información en un sistema de numeración binario. Como aquí dice, pues un bit puede ser un 0 o un 1. Eso es un bit. Luego tenemos los bytes. Un byte es la unidad básica de información digital, generalmente compuesta por 8 bits. Es la unidad de almacenamiento más pequeña que se puede direccionar en la mayoría de las arquitecturas informáticas. Pues como dice aquí, pues un byte sería un conjunto de 8 bits, o sea, ceros y unos. Puede ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahí tenemos un byte. Acá tenemos la conversión de bits a bytes. Funciona de la siguiente manera. Digamos que tengo un megabyte y quiero llegar a un byte. Entonces simplemente lo multiplico por el 24, luego de nuevo y por último ya llegamos a los bytes. Y digamos que yo quiero convertir un byte a un bit, entonces simplemente toca multiplicarlo por 8 y me da su resultado en bits. Luego, si tengo los bits, pues entonces digamos que yo tengo un kilobit. Entonces los multiplico por 1024 y ya tengo la unidad en bits. Y digamos que yo quiero transformar en vez de eso un bit a un terabit. Entonces simplemente dividimos por 1024, dividimos y dividimos por última vez y ya tenemos nuestra medida convertida en terabits. Luego tenemos conversiones de binario y decimal. Primero iniciamos de decimal a binario. Acá simplemente tenemos el número 95 y lo dividimos en 2. Si hay residuo, lo convertimos en 1. Luego tenemos esto, luego 1, lo dividimos de nuevo el resultado, 1, lo dividimos de nuevo, 1, lo dividimos de nuevo, 1. Y por último lo dividimos y acá sí nos dio un 0. Y por último este 1 que nos quedó también se cuenta. Entonces este sería nuestro número en binario. Luego tenemos de binario a decimal. Acá tenemos las potencias. Como dijimos anteriormente, eh, es una numeración en base 2. Entonces por eso tenemos el 2. Y siempre inicia desde el 0. Entonces 2 a la 0 da 1, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Y acá tenemos el número en binario. Entonces tenemos el 0, el 0, el 1 y el 1. Entonces acá es re simple. Simplemente sumamos los de acá arriba. Acá 8 y 4 los sumamos y como estos números de aquí están en 0, pues son 0 acá. Y entonces sería 8 más 4, entonces sería este número 12 en decimal. Luego acá tenemos la jerarquía de operaciones. Primero son los paréntesis, luego son las potencias, luego es la división, eh, el div y el mod. Luego tenemos el más, el menos, el igual. En otra categoría sería el igual, es el mayor que, el menor que, el mayor o igual que, el menor igual que, y tenemos de nuevo el menor y el mayor. Luego tenemos la negación, luego está aquí lo que antes dijimos, el operador lógico y el operador lógico o. Este es el orden y acá tenemos algunas reglas que sería que si f es menor que b, pues da b, y si f es mayor que b, pues da f. Y esto de aquí no tiene sentido porque 7 menor que verdadero, pues entonces da ahí un error. Un ejemplo entonces de acá, de la jerarquía,
sería 2 más, entonces 3 más 5. Este es un más, este es un más, un más. Listo. Entonces primero, como dice aquí, hacemos los paréntesis. Entonces 3 más 5 sería 8. Y luego nos quedaría 2 más 8, que nos daría 10. Ese es el resultado. Porque no podemos hacer primero 2 más esto, porque ya cambiará un poco. Si estos fueran otros símbolos, pues ahí sí daría un problema muy grande, porque entonces si no respetamos la jerarquía, la operación ya se estaría haciendo incorrectamente. Ahora seguimos con los tipos de lenguajes, los tipos de datos en lenguajes de programación. Primero tenemos char, que significaría carácter, que esto puede ser un carácter como un número, como el uno, o también puede ser una letra como la A. Luego tenemos int, que esto es un entero, o sea, los números como el uno, el 2, el 3, el 4. Luego tenemos float, que esto es un número más su decimal, que entonces sería 2.5, 3.14. Luego tenemos un booleano, que es verdadero o falso. Luego tenemos los strings, que serían como texto. Luego tenemos las listas, que son como números, como un conjunto de números o letras o los caracteres en sí. Entonces sería como una lista, sería 1, 2, 3, o también palabras como nombres, como Jonathan, Steven, etcétera. Luego matrices es como un conjunto de listas. Digamos que una matriz es como 1, 2, 3 y 4. Eso es una matriz. Luego tenemos un tipo de dato, las cuales son las variables. Dice, una variable es un espacio de almacenamiento en la memoria de la computadora que guarda datos y cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Como dice este ejemplo aquí, tenemos la variable edad. Decimos que la edad pues es 8, entonces se queda como 8. Pero en cualquier momento podemos cambiar esa variable y decir que la edad es 6. Este es el ejemplo. Y ahora siguen las constantes. Esto no son comparables y estos nunca pueden cambiar su valor. El ejemplo más grande pues sería pi, que su valor siempre va a ser 3.14. Acá hablamos sobre el pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma no formal de escribir algoritmos utilizando un lenguaje similar al de los lenguajes de programación, pero sin instrucciones sintéticas de un lenguaje real. Esto es más como un lenguaje de programación, pero más entendible, como a nuestro idioma. Acá tenemos PCInt. PCInt es una abreviatura de los estados de computación de un pseudocódigo de intérprete, o sea, PCInt, utilizada principalmente por estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica. Este es un pseudocódigo ya que utiliza nuestro lenguaje común. Acá tenemos ejemplos de uso de PCInt. Primero, acá vemos cómo reemplazamos una variable, como nota 1. Acá estamos reemplazando la variable con un dato dado por el usuario, lo multiplicamos por 0,5 y acá otro dato, y luego acá vamos cambiando variables, como que a esta variable le damos el valor de esta variable multiplicado por 0,4 y así vamos cambiando variables. Acá tenemos otras funciones de PCInt, como definir. Acá definimos una variable como un carácter y acá definimos otra variable como un entero. Digamos que acá ponemos que el nombre persona es igual a la tentativa. Entonces esta variable está guardando ese nombre como su valor. Luego tenemos la edad, que sería 16. Entonces la variable de edad está guardando el valor 16. Y este escribir nos sirve para imprimir lo que tengamos después de eso. Entonces digamos, entre comillas, porque vamos a insertar texto, sería hola, espacio, coma, porque acá cerramos comillas y ya iniciamos con variables, entonces sería coma, nombre personal. Entonces cuando la computadora imprima esto, va a mostrar el valor de esta variable, o sea, Jonathan Chitiva. Va a poner hola, espacio, Jonathan Chitiva, coma, luego más texto, su edad es, coma, edad, y va a mostrar 16. Entonces la impresión completa sería hola, Jonathan Chitiva, su edad es 16.
Luego tenemos algo más complejo, pero solo voy a explicar algunas cosas que no hemos visto, como esperar tecla. Esto hace que cuando esté imprimiendo las cosas que digamos como bienvenido usuario, solo va a esperar que uno espiche cualquier tecla para continuar imprimiendo el resto del código. Que tenemos espera 4 segundos, que tal como lo dice, pues espera 4 segundos para ejecutar la siguiente línea, que sería escribir. Luego tenemos esta otra cosa que sería leer. Esto es para que el usuario eh, ponga valor a una variable. En este ejemplo, pues el usuario va a escribir el valor de largo. Y como acá pusimos, largo va a ser un número. Entonces digamos que largo puede ser 1, 2, 3 y aquí también leer el ancho y leer la profundidad. Acá simplemente es un programa para hallar los litros de agua y como sabemos, el resultado de metros sería largo por ancho por profundidad. Entonces ya que el usuario nos dio estos datos, simplemente los multiplicamos aquí en el código y luego acá podemos escribir aquí para que el usuario se dé cuenta que la máquina está haciendo el proceso. Entonces escribir el resultado de metros sería resultado de metros. Es el resultado que ya nos botó la esta en metros cúbicos. Y lo podemos convertir en litros simplemente multiplicando el resultado anterior por 1000 y ya nos daría el resultado en litros. Luego, acá tenemos un poco de ejemplos sobre la jerarquía. Como vemos aquí, pues acá PSeInt va a tomar en cuenta la jerarquía, la cual es paréntesis, potencia, multiplicación, para darle valor a estas variables y así imprimirlo. La operación ya hecha teniendo en cuenta la jerarquía. Luego acá tenemos eh, un mayor o igual a menos. Esto va a evaluar si esto se cumple, entonces va a ser tal cosa en la siguiente línea. Acá como dice, si la edad es mayor o igual a 18, entonces va a hacer esto. Si la edad no cumple esta condición, pues va a hacer esto. Y así termina la condicional sí. Luego acá tenemos el azar. Pues acá vamos, hay un código el cual dice que va a adivinar un número entre el 0 y el 5. Entonces el programa primero tiene que pues asignar el valor al número. Entonces cada vez que inicie el programa pues va a hacer un número al azar pues del 0 al 15 y le dar ese número aquí y el usuario pues tiene que adivinar qué número, el número aleatorio. Acá tenemos ahora el definir. Entonces, eh, pues define el i y n como entero y luego tenemos que i vale 1. Acá tenemos los bucles que sería mientras. Mientras i sea menor o igual a n, entonces hace lo siguiente. Esto se va a mantener repitiéndose hasta que esta condición se rompa. O sea, como el usuario pone un número, entonces pues n va a ser ese número. Entonces acá dice escribir i. Entonces esto va a hacer que escriba 1. Pues claro, porque ya dijimos que la variable es 1. Entonces va a poner 1. Y después de eso va a sumarle 1 al, a la propia variable. Entonces esto va a hacer 2. Entonces va a escribir 1, 2. Y digamos que esto pues es un 4. Entonces va a escribir 1, 2, 3 y por último 4 y listo, ya va a dejar de este mientras porque ya es y ya no es menor y ni es tampoco es igual. Entonces ya va a romper esto y va a terminar con el programa. Luego acá tenemos otro bucle que sería para. Este dice para i que es igual a 0 hasta 20 con paso 1. Todo esto quiere decir que i vale 0 y cuando llegue a 20 pues termina. Y va recorriendo eso por sumando 1. Entonces va a ir, cuando termine de ejecutar este código, ahora va a sumar 1 porque acá le dijimos que sume 1. Entonces va a ser 1 y luego va a ser 2, luego 3, luego 4 hasta que llegue al 20 y luego se rompe. Y acá simplemente dice que si el módulo de ese número dividido entre 2 es igual a 0, o sea, entonces el residuo sea 0 entre esta edición. Si es 1 dividido en 2 es igual a 0, bla, bla, bla. Y si no, entonces va a decir que si es par o si es impar. Luego tenemos otro bucle que es el mientras que.
Entonces, acá tenemos repetir. Digamos que queremos repetir estas dos líneas y dice hasta que el número i sea 1 y vemos que cada vez va sumando 1. Entonces, digamos que i, pues acá como dice, es 0. Entonces, cuando se repita, ahora ya va a tener sumado 1. Entonces, este i va a ser 1 y va sumando hasta que i sea 10 y se rompe y termina el algoritmo. Luego tenemos arrays o listas. Tenemos esta vaina que significa dimensionar. Entonces, dimensionamos la lista 4. Eso significa que va a tener 4 elementos de lista y acá podemos darle valores a los índices. O sea, darle valores al valor número 1, el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4. Entonces, esta lista va a tener 8, 7, 6 y 3 como sus valores. Y acá simplemente con el bucle hacemos que nos imprima el número que está en i, o sea, en orden el 1, el 2, el que está en la posición 1, 2, 3 y 4, luego nos muestra el valor. Luego tenemos las matrices, que una matriz es como un conjunto de listas. Simplemente se usan los paras de la misma forma y le damos valor al primero y el segundo y así vamos dándole valores a los diferentes valores de la matriz. Luego venimos con un lenguaje de programación. Este ya no es de pseudocódigo. Ella es un lenguaje de programación como tal. Acá tenemos a Python. Python es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la agilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación hiperactiva y en menor medida programación funcional. Python lo que trata de hacer es ser un lenguaje de programación fácil de usar y fácil de leer. Acá tenemos los ejemplos de algunas funciones de Python. Primero tenemos imprimir, que es lo mismo que escribir en el anterior lenguaje, que es, que es imprimir pues lo que tengamos en esa variable. Y las variables se establecen de la siguiente forma. Pues tenemos la variable y le decimos que esa variable es igual a tal cosa. Por ejemplo, acá tenemos que saludo es igual a hora estudiantes de procedimiento algorítmico. Y acá simplemente imprimimos el saludo. Luego acá tenemos estas cosas, estas otras funciones que serían .upper. Lo que hace esto es que todos los caracteres estén en mayúscula. Por ejemplo, acá sería que hola, toda esta frase esté en mayúscula. Luego tenemos .lower que hace que todo esté en minúscula. Digamos que entonces estudiantes, la primera está en mayúscula, pues entonces va a ser que esté en minúscula. Luego tenemos capitalize, que este pone la primera en mayúscula. Luego está title, que hace que todas las estas estén en mayúscula. Luego tenemos input. Input sirve para que el usuario, como en PCInt que usamos leer, pues input es como su contraparte en Python, que es para que el usuario pueda darle valor a una variable. En este caso tenemos nombre. También aquí podemos decir que este input salga como un string. O sea, string es como antes dije, texto. Entonces a nombre les decimos que sea un string dado por el usuario. Entonces el programa va a imprimir esto, cuál es tu nombre, y al final le va a dejar al usuario ponerle valor a la variable. Luego acá simplemente imprimimos eso. Esta F sirve para escribir variables y texto al mismo tiempo. Acá tenemos un ejemplo sobre mayor y menor. Y también el if. Es lo mismo que si en, en PCInt. Acá ponemos si edad es mayor que
60, entonces imprime esto. Luego tenemos el if, que es como darle otra condición además de if. Entonces acá tenemos dos condiciones, edad igual, digo, mayor a 60 y edad mayor o igual a 18. Luego tenemos else, que sería el si no de Python. Entonces sería, si no se cumple ninguna de estas condiciones, pues se imprime esto. Acá tenemos otra función que sería len, que esto es para contar los caracteres que está en una variable, pues, por decirlo así. Entonces tenemos nombre, que si el nombre es mayor de 5 letras, pues entonces lo va a poner en mayúscula. Y si no, pues entonces el nombre lo va a poner en minúscula. Digamos como Juan. Juan tiene 4 letras. Entonces 4 no es mayor que 5. Entonces va a poner el nombre en minúsculas. Luego acá tenemos el while, que sería como un mientras, por decirlo así. Mientras que i sea menor o igual a el len de esta variable, la que tenemos acá, va a ser lo siguiente. Esto se pone como, en vez de entonces, se pone ahora dos punticos al final. Entonces va a ser lo de acá. Luego acá tenemos con más condiciones y con un i. Entonces acá if w es mayor que 2 y entonces estas y w el módulo de 0 es igual, doble igual, porque un solo igual ya es como darle valor a una función. Entonces no puede el programa saber si usted le está dando valor a una variable o si está diciendo que es igual. Así que para definir una igualdad, pues se pone doble igual. Y entonces, pues como dijimos anteriormente en lo de las proposiciones y los gestos lógicos, si una es verdadera y otra es falsa, pues entonces ya no se cumple esto. Ambas tienen que ser verdaderas para que esto se realice. Luego tenemos el for, que es como el para en Python. Para letra en texto se realiza el if. Entonces, entonces se realiza si entonces este programa sirve para ver cuántas vocales hay. Si la letra de cada una es igual a o e o i o u, entonces le va a sumar 1 a la variable vocales, ahí para ir contando cuántas vocales tiene el texto que el usuario va colocando. Para al final imprimir, pues el texto tiene tales vocales, pues la variable, que nos va a decir el número. Luego esto ya sería casi lo mismo, porque acá dice while true. Significa que mientras que while esté verdadero, pues todo esto se va a ejecutar. Entonces, como while es verdadero, entonces va a decir esto. Para romper este bucle usamos break. Luego acá tenemos el, el max y el min. El max y el min es para ver cuál es la nota mayor y cuál es la nota menor en este caso. Es como para ver el mayor eh, valor mayor. Luego acá tenemos strip, que es para poner en mayúscula una, una oración. Solo la primera letra. Luego acá tenemos las listas. Funcionan de una forma parecida a PCInt. Pues acá es para este programa, por ejemplo, hace que el usuario pueda
ingresar estudiantes, o sea, el nombre de estudiantes. Y acá vemos que el usuario va ingresando, dando, dando nombres, y acá dice, si el estudiante, digo, si el usuario pone cero o salir, pues entonces se sale el programa. O sea, se rompe el bucle y termina el programa y imprime pues la lista ya hecha. Pero si no se escribe cero ni salir, pues entonces se va a poner el nombre de la persona que esté poniendo el usuario en la lista. Luego, por último, tenemos las funciones que se usa el def. Entonces definimos suma y decimos que una suma pues se hace de la siguiente forma. Pues digamos, pues suma de número uno y número 2 sería pues entonces pues número uno más número 2 es igual pues a número uno más número 2. Digamos que ponemos uno y 2 pues decirlo así. Entonces sería uno más 2 sería igual pues a las variables sumadas, o sea, uno más 2 3. Y así podemos decir podemos decir suma, que ya definimos suma como una función, pues entonces podemos decir que sumen este y este número. Como dijimos aquí, pues le acabamos de dar valor a num2, a num1 y num2. Entonces a num1 ahora vale 3.14 y num2 vale 9.52. Pues ahora el programa ya sabe qué es lo que debe hacer con esto. Puedes imprimir lo siguiente: num1 más num2. Entonces ahora va a hacer la operación y va a dar el resultado aquí. Y listo, serían ya todas las temáticas de pensamiento algorítmico en este semestre. Muchas gracias por su atención.